Vamos, iglesia, prepara tus pies, prepara todo tu cuerpo para gozarte. Vamos, cántalo bien fuerte, dilo. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Vamos, cántalo. Arde mi corazón para poder decir Que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar Que si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste. vamos con gozo. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón, arde mi corazón para poder decir Que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar Que si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Vamos, dilo. Estamos cantando, Somos felices, estamos danzando, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar, contemplando y sonreír, y a tus ángeles danzar, porque el gozo está aquí. ¿dónde está ese gozo? Él me hizo libre, 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 Él me hizo libre. Vamos, cantaría. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Una vez más. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Un grito de júbilo. Aleluya. Fuerte ese aplauso.
cántalo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Vamos, iglesia, dilo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vamos, iglesia, que se escuche bien fuerte. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. bienvenido, Espíritu de Dios, Hoy rendimos coronas a tus pies. bienvenido, Espíritu de Dios, Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Vamos, dilo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Vamos, iglesia, dilo. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor, bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Quiero escuchar a la iglesia. Jesucristo, a este Padre omnipotente, de gracia, bienvenido. Vamos a cantar una vez más, bien fuerte. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos
rendimos gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Gloria a ti, Señor Jesús. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Vamos, dilo. Unido a las voces de tu pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Vamos, díselo, la tierra canta. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres, una vez más. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan Que tú eres santo. la tierra canta El cielo adora. y todos gritan. Tú eres santo. Vamos, cántalo, dilo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de tu pueblo que te quiere adorar. El Espíritu, dilo. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Levanta tu voz, iglesia, en esta mañana y dilo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan
iglesia. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Señor, te damos a ti toda la adoración, toda la alabanza en esta mañana, Señor. Digno, santo y maravilloso eres tú, Señor Jesús. Gloria sea a ti, Padre Santo, en esta mañana, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, un fuerte aplauso a Dios. Bienvenidos a Misión Adoradores, la iglesia del Espíritu. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo que impacte nuestra ciudad de Cali y las naciones del mundo. Por eso buscamos levantar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que anhelen la gloria de Dios para tener cielos abiertos sobre nuestra ciudad. Por eso te invitamos a ser uno más, un adorador. Por favor, apagar sus celulares para que nada ni nadie te distraiga. Dios tiene algo grande para ti. Utiliza el hashtag AdoradoresLive y cuéntanos tu experiencia. Te sientes cargado, tu vida llena de problemas. Por eso tenemos este tiempo para ti, Noche de Clamor. Ven y aprende a orar con nosotros por toda tu familia. Te esperamos este jueves 7 de la noche. Gracias por escucharnos, Iglesia Adoradores. Dios te bendiga. Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor Ediel Fernández. En esta mañana le damos gracias al Señor porque podemos una vez más reunirnos de manera virtual, y agradezco a todos los hermanos de la Iglesia Misión Adoradores y a todos los que nos pueden escuchar en este momento, porque podemos darle la gloria al Señor y podemos estar un tiempo en su presencia. Ya hemos pasado un hermoso tiempo de alabanza, de adoración, así que vamos a disponernos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor que Él tiene en esta mañana para nosotros. Les pido que allí donde estemos inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque una vez más podemos citarnos, podemos tener esta cita celestial a través de este canal,
y de este maravilloso tiempo que nos permite, Señor, disfrutar. Te damos gracias, Señor, por tu presencia hermosa en medio de nosotros. Sabemos, Señor, de que tú estás en medio de nosotros, tú estás obrando, tú estás bendiciendo nuestras vidas. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos hables a cada uno, que nos bendigas a través de tu palabra, que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón y hayan cambios notorios, Señor, y que podamos ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Yo bendigo a cada hermano, declaro en fe, Señor, creyendo de que tú les vas a bendecir, les vas a transformar y que no va a faltar, Señor, tu provisión en nuestras vidas. Señor, bendícenos mientras escuchamos tu palabra y que cada persona que escucha este mensaje, Señor, reciba tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Es un texto, digamos, muy conocido. Es un texto que nos invita en esta mañana a reflexionar sobre un tema bien importante. Yo voy a permitírmelo leer. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, mi tema en esta mañana se titula Dios aún sigue hablando. Dios aún sigue hablando. Creemos que este es un tiempo donde Dios nos está hablando a cada uno de nosotros como iglesia de manera personal. Lo que ha venido sobre el mundo, esta tragedia, digámoslo así, que ha venido sobre el mundo nos tiene que colocar a reflexionar con respecto a lo que vivimos, a cómo vivimos y qué es lo que vamos a hacer con respecto a nuestra vida cuando todo esto pase, de manera personal, de manera familiar, y por qué no también reflexionar de manera congregacional como iglesia, porque Dios ha hablado y sigue hablando a la humanidad. Y esta carta del apóstol Pablo, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue otro discípulo. Uno le atribuyen la carta al discípulo Apolos. Bueno, sea cual fuere el que escribió la carta a los Hebreos, nos habla de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, fíjese que Dios siempre ha tratado de hablarle al hombre. Dios siempre ha tratado de venir y poner al hombre a reflexionar en cuanto a su vida, en cuanto a lo que él piensa, en cuanto a lo que él está haciendo. Recordemos que el hombre fue creado por Dios y el hombre, cuando peca, termina teniendo una naturaleza pecaminosa. Es decir, el hombre no conoce a Dios, no ha entendido quién es Dios y por tanto no conoce la magnitud que eso implica al estar separado de Dios. Y por eso nosotros debemos entender que lo que ha sucedido sobre todo el planeta, sobre más de 200 países o territorios, ha sido no el castigo de Dios, pero sí la consecuencia del hombre estar alejado de Dios, número uno. Y número dos, Dios ha permitido esto para que el mundo entre en reflexión. Es decir, Dios está hablando a través de esto. Y Dios está trayendo reflexión. Yo sé que muchas personas van a llegar a los pies de Jesucristo y también muchos de nosotros en este tiempo vamos a reflexionar en cuanto a nuestra vida espiritual. Así que Dios, habiendo hablado, dice la palabra del Señor, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjese que el Señor ha venido desde los tiempos antiguos hablando a la humanidad a través de los profetas. ¿Para qué? Para que el hombre se vuelva a Él. Dios quiere que los seres humanos nos volvamos a Dios, ¿sí?
Dios quiere que el hombre se arrepiente y se vuelva a Él. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que no existe otra solución en el planeta más que Dios. Dios es la solución única. Cuando hablamos de Dios me refiero al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios a través de Jesucristo es la respuesta para la humanidad. Y también dice, en estos postreros días o en estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios aún sigue hablando, en pleno siglo XXI, Dios sigue hablando a la humanidad. Dios nos está hablando, fíjate. Dios está hablando a Colombia, Dios está hablando a Latinoamérica, Dios está hablando a Europa, Dios está hablando a Asia, Dios está hablando a África, a los Estados Unidos. Dios te está hablando a ti. ¿Cómo nos habla el Señor? Bueno, hay un versículo que quiero que lo leamos, que está en Éxodo 20:22. Dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Es decir, Dios siempre ha tratado de hablarle al ser humano. Entonces, mi amado amigo y hermano, Dios continúa hablando a la humanidad. Si tú quieres una respuesta para tu familia, si tú quieres una respuesta para tu vida, tú tienes que buscar la voz del Señor. Tienes que buscar a Dios para que Dios te hable. Pero ¿cómo nos habla Dios? Bueno, yo tengo acá unos puntos que quiero compartirlos con ustedes muy rápidamente de cómo nos habla el Señor. En primer lugar, dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, toda la escritura que fue inspirada por Dios, Dios la sopló, Dios la inspiró. La palabra fue escrita por hombres, pero Dios inspiró a esos hombres para que ellos escribieran la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es útil para nosotros hoy, para enseñarnos, para que seamos corregidos, para que seamos instruidos. Es decir, Dios nos habla a través de su palabra escrita. Yo creo que es el punto más importante, si no el más importante, que nosotros debemos tener en cuenta, y es que Dios habla a través de la palabra escrita, lo que muchos llaman el logos. Esta Biblia que tenemos aquí es un libro cualquiera, ¿no? Hablando en términos técnicos, es un libro, tiene una pasta, tiene unas hojas, pero el contenido que tiene vida. Es decir, esa palabra de Dios nos habla a nosotros. Y esa palabra de Dios quiere hablarle a la humanidad hoy. Dios habla a través de su palabra. Por allá en Mateo 4, versículo 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Dios utiliza la palabra escrita para hablarnos a nosotros, una palabra para hoy, ¿sí? Y es como si usted estuviera leyendo, cuando usted lee la Biblia, es como si usted estuviera leyendo el periódico de hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:2, y más cortante que espada de dos filos. Entonces es interesante notar que Dios, cuando tú te sientas a leer la Biblia, Dios utiliza su palabra para hablarte. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese que Pedro nos habla aquí que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Entonces, en ella encontramos el destino de nuestras vidas. Nosotros no tenemos por qué indagar acerca de nuestro futuro como hacen los adivinos, pero sí podemos entender a través de la Biblia cómo Dios va a desarrollar mi futuro. O sea, ¿dónde voy a estar yo en 5, 10 o 20 años? Porque Dios en su palabra nos va a guiar y nos va
a mostrar el camino. Así que Dios habla a través de la palabra escrita, la Biblia, la que tú tienes allí. Y es a través de esa palabra la que Dios quiere hablar. Número 2, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, el versículo que veíamos al inicio. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo. Es decir, Dios nos habla y habla a la humanidad a través de Jesucristo. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios nos habla a través de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo en la cruz, a través de su palabra, a través de su vida. Es decir, todo lo que Jesús hizo es un testimonio vivo para la humanidad, y Dios habla a través de eso al mundo. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, estudia la vida de Jesucristo. Si tú quieres oír la voz de Dios, mira la vida de Jesucristo. Su vida, muerte, resurrección, ascensión y todo lo que Él nos dejó. Y es a través de eso que Él nos habla de que nos acerquemos a Dios, nos habla que nosotros debemos vivir para Dios, nos habla de que nosotros debemos entregarnos a Dios. Jesucristo es el canal por el cual Dios le está hablando a la humanidad hoy. Hoy le está hablando Dios a la humanidad a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él fue el que murió en la cruz para que nosotros nos volvamos al Señor y podamos tener comunión con Él todos los días. Es muy interesante entender esto, porque Jesucristo es la razón de lo que nosotros somos, la razón de lo que es el cristianismo, y Él sigue hablando hoy en día a la humanidad y quiere que toda persona se vuelvan del pecado a Dios, se conviertan de la maldad a Dios y se conviertan al Dios vivo, como dice la palabra de Dios. Es muy interesante entender esto. Número 3, dice la palabra de Dios en Mateo 1:20. Y pensándolo en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño, le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Dios habla a través de sueños. Sí, señores, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, no temas recibir a María tu mujer. Es decir, Dios nos puede hablar a través de sueños. Fíjate, Dios puede revelarnos cosas a través de sueños. Hace un tiempo hablaba con un hermano que me decía, pastor, Dios me mostró algo que iba a suceder en mi familia con 2 meses de anticipación, y yo estuve orando por eso, y yo sabía que cuando eso se iba a dar, Dios ya me lo había mostrado, y yo pude estar muy fortalecido de lo que podía venir para mi familia. Sí, mis hermanos, Dios nos habla a través de sueños. No hay que ponerle cuidado a todos los sueños, pero sí hay sueños que de pronto nos marcan cuando nos levantamos como un poquito preocupados o un poquito pensando en las cosas que hemos soñado. Es Dios que nos está poniendo alerta, tratando de decirnos algo. Número 4, Dios nos habla a través de la creación, de lo que Él ha creado, de la naturaleza. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios o de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas o creadas, permítame agregarlo, de modo que no tienen excusa. Fíjese que el hombre no tiene excusa, porque Dios ha hablado al hombre a través de la creación. Y eso lo sabemos todos los seres humanos. Qué hermosa es la creación de Dios, y podemos mirar la grandeza de Dios, las maravillas de Dios cuando vemos a un bebé recién nacido. Hay un himno que dice cuando tocamos la piel del bebé, gozo nos da, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos ver las maravillas del Señor, ver a nuestros hijos crecer, por ejemplo, ver los animales, ver las montañas, ver los mares. Allí podemos ver a Dios, y Dios nos habla de su inmenso poder, de su inmensa grandeza, de su gloria, ¿cierto? Ver toda esta belleza de esplendor que vemos a través de la naturaleza es maravilloso. Entonces Dios también nos habla a través de la creación. Entonces el hombre no tiene excusa frente a Dios. Sí, hay gente que dice, no, es que a mí Dios nunca me ha hablado. No, Dios le habló a toda la humanidad. Dios ha hablado que Él es Dios a través de las cosas hechas. O sea, Él ha mostrado su eterno poder, como Dios es invisible, Él se muestra a través de eso y nos da a entender quién es Él. Entonces los seres humanos no tenemos excusa.
Y por eso tenemos que glorificar a Dios como Dios. Desafortunadamente los seres humanos ya no entienden la grandeza de Dios y por eso no han podido darle gloria al Señor como Dios se merece. Número 5, conocemos a Dios, o Dios nos habla, a través de la predicación del Evangelio. Dice Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjese que será predicado este Evangelio para testimonio. Este Evangelio está siendo predicado y entonces vendrá el fin. Estamos, hermanos, llegando a los últimos tiempos de los últimos tiempos. Permítame decirlo, yo creo que faltan 5 o 10 minutos en el reloj de Dios para que se desate lo que es sobre toda la humanidad, la gran tribulación. Estamos en el principio de dolores. Como dice Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. O sea, todo lo que son guerras, desastres, terremotos, pestes, hambres, que se levantará nación contra nación y aparecerán personas diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Todo esto de falsos profetas, de engaño, todo esto dice que será multiplicada la maldad y el amor de muchos se enfriará. Todo esto son principios de dolores, como la mujer que está encinta, ¿no? Está a punto de dar el bebé. Cuando una mujer tiene dolores es porque está a punto de tener el bebé. Entonces por eso sabemos que todavía no ha empezado la gran tribulación. Imagínese cuando inicie la gran tribulación, que son 7 años en donde el anticristo va a entrar en escena y va a ser el que va a dominar en toda la humanidad. Y por eso nosotros tenemos que estar vigilantes, orando, porque Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a venir el Señor, entonces tenemos que estar vigilantes. Y después de que estos principios de dolores desaparezcan, ¿verdad? Dice que el Evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones, para que la gente diga, a mí no me predicaron. No, todas las personas van a saber qué es el Evangelio y Dios les va a hablar a través del Evangelio. Y por eso es que nadie va a tener la excusa de decir, a mí no me hablaron. No, porque todo mundo habrá recibido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Unos lo habrán recibido, otros lo habrán rechazado. Entonces dice la Biblia que será predicado y vendrá el fin. Fíjate, vendrá el fin, es decir, se acabará, porque el mundo se va a acabar, ¿cierto? Las personas van a morir, y muchas personas van a morir, y muchas personas van a pasar por lo que se llama la gran tribulación. Y esto es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar como iglesia preparados. ¿Cómo nos habla Dios también? Por la palabra de profecía o el don de profecía. Dice la Biblia, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay un don profético que es dado por el Espíritu Santo y es a través del don profético que Dios trae palabra y podemos escuchar la voz del Señor. Dios nos habla a través de hombres que son usados en el don de profecía. Yo creo en el don profético. No creo en la manipulación del don profético, pero creo en el don profético. Y sé que el Señor puede usar y ha usado a muchos hombres de Dios para traer una palabra profética y Dios hablar. Número 7, Dios nos habla cuando oramos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es cuando oramos que Dios nos responde. Es cuando oramos y clamamos a Dios que Dios nos habla, mis amados. A veces podemos estar en oración y permítame agregarle estar también en ayuno. Y ahí cuando estamos en oración y ayuno podemos escuchar la voz del Señor, porque a veces en el bullicio, a veces en el mundo en que vivimos, en el estrés que vive la humanidad, no podemos escuchar la voz de Dios como tiene que ser. Y es interesante que cuando oramos y entramos a nuestro cuarto, Dios puede hablar a nuestro corazón. Dios puede traer un sentir del Espíritu Santo a nosotros. Y por eso es el tema que viene a continuación, el número 8. Dios nos habla por el Espíritu Santo a nuestro espíritu.
Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese que el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted sabe porque sabe quién es usted. Usted sabe por el Espíritu Santo quién es usted. Entonces el Espíritu Santo nos habla de manera interna. A veces tú vas a sentir paz, a veces tú vas a sentir no tanta paz, y a veces tú vas a sentir realmente que se fue la paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando. Dios nos habla de que tengamos cuidado. Es como un semáforo que tenemos dentro de nosotros. El rojo es pare, el amarillo es cuidado y el verde siga. Y a veces el Espíritu Santo nos pone en verde, a veces el Espíritu Santo nos pone en amarillo, en que tengamos cuidado, y a veces el Espíritu Santo nos pone en rojo, es para, detente, no lo hagas. Entonces Dios nos habla a través del Espíritu Santo en nosotros. Un hijo de Dios debe entender la guía del Espíritu Santo. Romanos también dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y necesitamos esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida. En Hechos 20:23 Pablo dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjese que el mismo Espíritu Santo preparó a Pablo para lo que venía después. Entonces es muy interesante entender de que Dios nos puede hablar a través del Espíritu Santo. Y número 9, Dios nos habla a través de las circunstancias, y aquí es donde yo quiero centrarme en esta mañana. Dios nos habla a través, voy a hacer un recuento. Dios nos habla a través de su palabra escrita. Al leerla, Dios nos puede hablar. Dios nos habla a través de Jesucristo, de su obra, de lo que Él hizo, de la palabra de Él también. Dios nos habla a través de sueños. Dios puede traer sueños a nuestra vida. Dios nos puede hablar a través de las cosas creadas. Dios nos habla a través de la predicación. Cuando escuchamos la predicación del Evangelio, eso es porque Dios nos está hablando. Por eso es muy importante ir a la iglesia, escuchar el mensaje o recibir este mensaje, compartir este mensaje, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Número 6, Dios nos habla a través de la palabra o el don de profecía. Cuando Dios utiliza a alguien para hablar por el Espíritu Santo, un mensaje sobrenatural dado por Dios. Dios nos habla a través de la oración y el ayuno. Cuando estamos orando y nos estamos consagrando para Dios, Dios nos puede hablar allí. Y Dios nos habla por el Espíritu Santo, hablándonos a nosotros como un semáforo interno que tenemos. Y el último es, Dios nos habla, el número 9 es, Dios nos habla a través de las circunstancias. Eso es bien, anótelo, a través de las circunstancias. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjese muy bien que la Biblia nos manda con diligencia que miremos cómo estamos andando. O sea, cuál es el resultado de lo que estamos teniendo. Hay personas que tienen el agua al cuello y niegan a Dios, por ejemplo. Tú tienes que ponerte pilas, porque Dios te está hablando. Hay gente que le va mal en una cosa, le va mal en la otra, por donde saca la cabeza, por ahí le dan. Dios te está hablando a través de esa situación. Hay personas que son necias y no están mirando con diligencia qué es lo que está pasando. Entonces la Biblia dice: no seamos necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean necios o insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces yo tengo que ponerme pilas si a mí me está yendo mal, si tengo una mala economía, si mi hogar no funciona. Yo tengo que pararme. Yo no puedo seguir como si nada. Yo tengo que pararme firme y decir: yo necesito escuchar a Dios, y Dios me está hablando a través de esto. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a veces, permítame decirlo, y esto lo que voy a decir es doloroso, a veces la gente no entiende o no escucha a Dios sino hasta que les llega una enfermedad. A veces la gente no escucha a Dios sino hasta que están en una clínica en cuidados intensivos. Desafortunadamente es así. A veces la gente no escucha a Dios hasta que pierden una empresa, pierden un negocio o entran en una bancarrota. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es necio.
Entonces Dios permite circunstancias para hablarnos. A veces somos tan necios y caemos en las mismas cosas constantemente que Dios permite circunstancias para que podamos oírlo a Él, que podamos entender que hay un Dios que existe, porque el ser humano es necio, el corazón del hombre es duro, mis amados hermanos. Permítame decirlo de esta manera: Dios le está hablando a la humanidad hoy a través del coronavirus. Créalo. Claro, la muerte no es de Dios, pero Dios permite esta circunstancia para hablarle al mundo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el mayor nivel de depravación moral que ha tenido la humanidad. En los países se están aceptando los matrimonios entre parejas del mismo sexo, y eso es abominación delante de Dios. La pornografía es un negocio, es el mayor negocio. Se puede decir que la pornografía y el narcotráfico son los negocios más redondos, de más lucro que existen en el mundo entero. Sobre todo la pornografía infantil. Millones de dólares se hacen a través de la pornografía y a través de la pornografía de los pequeños. Y eso toca el corazón de Dios. El aborto, mis amados. ¿Cómo es posible que hay gente que aprueba el aborto? Es inconcebible que un niño de 7 meses de gestación haya sido matado, asesinado en los meses anteriores. Dios está viendo todas esas cosas y Dios permite estas cosas de las pestes, de los virus, para llamarnos la atención a nosotros. Y tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que mirar qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué la humanidad está pasando por esto? Eso va tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de empresa, a nivel de iglesia y a nivel global. Tenemos que hacer un alto en el camino. Yo he sacado algunas conclusiones de lo que Dios nos ha podido hablar en este tiempo, y permítame, yo se las comparto. ¿Qué le está hablando Dios a la humanidad a través de esta circunstancia del coronavirus? Número 1, Dios nos está hablando que la humanidad es frágil, que todos los seres humanos somos vulnerables e indefensos. Eso es lo que Dios está hablando. Es decir, Dios le dio a entender a la gente que un virus que no podemos ver, que un enemigo que no podemos ver, nos puede matar. No lo podemos detener con nada, no lo podemos detener con la tecnología que tenemos, no lo podemos detener con el poder que tenemos, no lo podemos detener con los avances electrónicos que tenemos, no lo podemos detener con la sabiduría que tenemos. No, es un virus. Y Dios le está hablando a la humanidad: ustedes son frágiles, ustedes son indefensos, ustedes son vulnerables. Y esto va tanto para ricos, pobres, esto va tanto para afrodescendientes, como europeos, como asiáticos, como latinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con toda la humanidad y por eso nosotros tenemos que tocarnos. Número 2, Dios le está hablando a la humanidad que ni el dinero, ni la riqueza, ni el poder nos pueden ayudar en estos momentos. Son insuficientes. En pocas palabras, Dios le da a entender a la humanidad que por más dinero que tengamos, ese dinero no nos sirve para nada. O sea, no podemos hacerle frente a un enemigo con un billete de $100. Y esto verdaderamente nos tiene que llevar a una reflexión hasta donde yo estoy amando el dinero más que a Dios, hasta donde para mí las posesiones son lo más importante para mí. Número 3, Dios nos está hablando que todos los seres humanos somos iguales, como yo hablaba ahorita. Es decir, esto no tiene que ver con el pobre, con el rico. No, esto va para toda la humanidad. Todos los seres humanos somos iguales y todos estamos sufriendo exactamente lo mismo, la misma situación. Unos peores, unos en casos más difíciles que otros, pero todos estamos pasando por eso. Número 4, ¿qué le está hablando Dios a la humanidad? Que lo más importante
después de Dios es la familia, ¿sí? Fíjese que estamos en nuestras casas con nuestras familias, reuniéndonos a orar, reuniéndonos a estar más tiempo con nuestros hijos. Es decir, lo más importante es la familia. Y me da mucho gozo que podamos nosotros entender que por encima de todo, lo más importante es la familia. Número 5, Dios le está hablando al mundo que hay cosas que debemos que cambiar de manera personal, familiar, empresarial, eclesial en la iglesia. Hay cosas que tenemos que cambiar y de manera global. Yo sé que después de esta situación en el mundo va a cambiar y ojalá cambie para bien, porque hay muchas personas que van a seguir como si nada, pero yo confío en que el mundo cambie para bien. Número 6, ¿qué nos está hablando Dios? Que Dios es el único que puede ayudarnos en estos momentos. Sí, mis amados hermanos, Dios le está hablando a la humanidad que estos son los últimos tiempos y que solo Dios, hermano, es el que nos puede ayudar, y hay que clamarle a Dios y tenemos que venir de rodillas y tenemos que humillarnos delante del Señor y clamarle a Él. Y por eso el número 7 es: Dios le está hablando a la humanidad que debe arrepentirse. Sí, porque hemos pecado contra Dios, porque hemos cometido. Mire, hay gente que se le ha predicado el Evangelio y hay gente que no hace caso, no ha hecho caso. Hay gente que conoce el Evangelio y prefiere irse al mundo. Entonces Dios le está hablando al mundo, le está hablando a los cristianos fríos, a los cristianos que están en el mundo. Tienen que volverse a mí, porque hay gente que está viviendo en fornicación, hay gente que está viviendo en adulterio, hay gente que está viviendo mal, hay gente que roba, hay gente que hace malos negocios, hay gente que es injusta, hay gente que no agrada a Dios, hay gente que le está haciendo infiel a su esposa, a su esposo, hay gente que está haciendo cosas perversas, mis amados hermanos, aún escuchando el Evangelio. Aún escuchando acerca de Dios. Hay gente, hermano, que su corazón se llenó de tinieblas. El diablo le llenó su corazón. Y entonces Dios tiene que decirle a esa gente en este tiempo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Yo tengo bendición para ustedes. Y yo te quiero decir en esta mañana: tienes que arrepentirte. Debes venir a Dios y arrepentirte de tus pecados y cambiar tu vida y permitirle a Jesucristo que obre en tu vida. Y último, ¿qué está hablando Dios a la humanidad a través de estas circunstancias? Que Cristo viene pronto, mis amados. Sí, así como me escucha, estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Cristo viene pronto, ya las señales fueron dadas. Cristo vendrá como ladrón en la noche. Tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar vigilante. Tú tienes que arrepentirte y recibir a Jesucristo en tu corazón, aceptarlo en tu vida como tu Señor y tu Salvador, y caminar con Jesucristo todos los días de tu vida. Escuchar estos mensajes y escuchar las prédicas que más puedas a través del internet mientras nos podemos congregar, y caminar con Jesucristo todos los días de tu vida. Así es, mis amados hermanos. Entonces Dios aún sigue hablando y Dios nos está hablando, y tenemos que poner cuidado. ¿Qué es lo que nos está hablando Dios? E inclusive como iglesia, ¿qué tenemos que mejorar Dios? ¿Qué tenemos, que mejorar nosotros? Como iglesia adoradores, como iglesia cristiana fulana de tal. ¿Qué tengo que mejorar yo como pastor en mi iglesia? Dios nos está hablando hoy. Así que vamos a inclinar nuestro rostro allí donde estamos y vamos a clamarle a Dios en esta mañana. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu bendición, yo te doy gracias por esta palabra que hemos podido compartir. Te doy gracias por los cientos que nos están escuchando y los miles que nos van a escuchar, porque sé que esta palabra va a tocar a miles. Yo te pido, Señor, que nos sigas hablando, que perdonen nuestros pecados. Hoy venimos delante de ti, Padre Celestial, para pedirte perdón, para pedirte, Señor, misericordia, para arrepentirnos delante de ti, Señor, y volver nuestra vida a ti y reconciliarnos contigo, Señor, porque tú eres el hacedor de milagros, el hacedor de prodigios. Tú eres el que le sigue hablando a la humanidad. Tú eres el Dios maravilloso, y nosotros, Señor, queremos obedecerte, queremos atender tu palabra, queremos escucharte, queremos caminar contigo. Queremos a partir de hoy, Señor, ser esos instrumentos de bendición. Y yo te pido, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos levantes, que permitas que nuestro corazón no sea
que no permitas que nuestro corazón sea parte de ti, sino que permitas que nuestro corazón viva más para ti, viva más para tu gloria, entienda tu gloria, entienda, Señor, tu palabra. Sigue hablándonos a través de tu palabra, sigue hablándonos a través de Jesucristo, sigue hablándonos a través de los dones proféticos, sigue hablándonos a través de la creación. Señor, que nuestro corazón nunca se aparte de tu voz, que podamos ser sensibles a tu voz, que podamos escuchar tu voz. Haznos una iglesia sensible a tu voz, sensibles a la voz tuya. Haznos una iglesia sensible a las cosas tuyas, Señor, por amor de tu nombre. No permitas que nos alejemos en este tiempo de crisis, Señor, de coronavirus. Ayúdanos, al contrario, a estar más vivos, más fuertes. Yo bendigo a la iglesia que me escucha, a los hermanos que me escuchan, a los hijos de adoradores que me escuchan, a cada hermano que me está escuchando. Yo lo bendigo, yo declaro las fuerzas del Espíritu Santo, yo declaro la unción del Espíritu Santo que nos levanta, que nos reafirma, que nos bendice y que nos lleva de gloria en gloria para ser transformados por el Espíritu Santo. Te damos gracias. Coloco cada situación, cada necesidad que estén viendo mis hermanos, la pongo delante de ti, Señor. Que venga tu provisión, que venga tu bendición a ellos, que nunca nos falte en ese tiempo de cuarentena, Señor, sino que haya abundancia en nuestras casas, Señor, y que podamos ser de bendición. Te damos a ti gracias. A ti que tú que estás allí y que no tienes a Cristo Jesús, repite conmigo: Jesucristo, entra en mi corazón y a partir de este momento sé el Señor de mi vida. Cambia mi vida y transfórmame y hazme un hijo tuyo, hazme nacer por tu palabra. Yo me arrepiento y te pido perdón y te pido, Señor, que cambies mi vida y que me transformes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor. Espero que esta palabra haya sido bendición para todos ustedes. Recuerden, somos la iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Soy el pastor Ediel Fernández. Mi esposa les envía un saludo, mis hijos también. Los amamos en la distancia. Reciban un abrazo fraternal de parte de toda la familia pastoral para todos ustedes. Los amamos. Esperamos seguirnos escuchando. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube Misión Adoradores y ahí le da la campanita para que le lleguen las notificaciones. Recuerden que estamos a las 6 de la mañana en nuestro devocional de madrugada con Dios, así que los espero, nos estamos escuchando. Muchas gracias. Declaro la gracia y el favor de Dios con ustedes, y que la paz y la abundancia estén sobre sus casas y sobre sus familias en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Bendiciones.